Sean bienvenidos a un video más de cómo elaborar el análisis de una obra literaria. El día de hoy le corresponde el turno a las obras teatrales. Para ello se tomará como ejemplo la obra del escritor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal, mejor conocido por su seudónimo Álvaro Menéndez Leal, acreedor de numerosos reconocimientos tanto nacionales como internacionales por su obra literaria. Para desarrollar de manera ordenada cada uno de los puntos que se abordarán en este apartado, seguiremos la agenda que se muestra en pantalla, donde haremos un recorrido por cada uno de aquellos elementos que resultan imprescindibles al momento de abordar una obra del género dramático. Estos apartados van desde las generalidades de la obra hasta elementos propios de la misma, tales como las características que ésta posee, los temas y sus principales actantes. Los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración y presentación de este material son los siguientes: introducir tanto a estudiantes de los diferentes niveles educativos como a particulares en el análisis de obras literarias del género dramático, tomando como modelo la obra Luz Negra del autor salvadoreño Álvaro Menéndez Leal. Además, se busca motivar el interés literario de todo aquel que tenga acceso a este contenido audiovisual, esto con el fin de divulgar literatura de autores salvadoreños. Vamos a dar inicio con dos puntos que resultan esenciales al momento de analizar una obra del género dramático. Las generalidades corresponden a una serie de datos que tienen relación directa con la obra: año de publicación, la edición que se está utilizando para el análisis, cuál es el significado del nombre de la obra, su composición, es decir, de qué manera se encuentra dividida. Por ejemplo, en el caso de Luz Negra, esta posee 2 cuadros y un prólogo. Y finalmente, si la obra cuenta con menciones especiales o reconocimientos, este es el momento de decirlos. En cuanto a la biografía del autor, es importante hacer uso de 3 elementos esenciales. Debemos ser concisos, veraces y mencionar aquellos hechos en la vida del autor que resulten de mayor relevancia. Habiendo dicho esto, un ejemplo de los datos que no pueden faltar en lo que respecta a la biografía son fecha y lugar de nacimiento, datos familiares si los hubiera, eventos importantes, cuidando de hacer posible el orden cronológico de los hechos, principales obras y datos anexos que no sea pertinente mencionar. Podemos ejemplificar de la siguiente manera con parte de la biografía de Álvaro Menéndez Leal. Nació el 31 de marzo de 1931 en Santa Ana y falleció en abril del año 2000. Fue parte de la llamada Generación Comprometida y expulsado de la Escuela Militar Gerardo Barrios después de publicar un poema considerado como subversivo. Escritor en 2 de los periódicos salvadoreños más reconocidos y fundador del primer noticiero televisivo del país. Fue ganador de diversos premios, tanto nacionales como internacionales, entre los que destacan Premio Nacional de Cultura en 1962, Primer Premio de los Juegos Florales Hispanoamericanos Conmemorativos de Quetzaltenango, Guatemala, con la pieza teatral Luz Negra en el año de 1965. Y finalmente, el primer premio del certamen centroamericano Miguel Ángel Asturias, con la obra Revolución en el país que edificó un castillo de hadas en 1971. El siguiente punto en nuestra lista corresponde al argumento, que en palabras sencillas es el resumen de los hechos narrados en una obra literaria, más allá del estilo u orden en que se narran los sucesos dentro de la obra. El argumento contiene aspectos relevantes para el desarrollo de la historia, eso sin adentrarse en situaciones demasiado específicas. Tal es el caso del ejemplo que se muestra a continuación. Götter y Motter son 2 hombres cuyas cabezas acaban de ser cercenadas y se encuentran esparcidas del mismo modo que lo están sus restos en una plaza pública. Inmediatamente se percatan que a pesar de la angustiosa situación en que se encuentran, sus cabezas son capaces de dialogar entre sí, lo que les conduce a tratar de averiguar de muchas maneras si se encuentran vivos o muertos, criticando en el camino el comportamiento de curiosos y extraños al tiempo que relatan parte de sus vidas. El contexto puede utilizarse para referirse a diferentes situaciones. En este caso podemos hablar de elementos tanto históricos, sociales como políticos, que de alguna manera influyen tanto en la obra como en la vida del autor. La palabra contexto viene del latín contextus y significa unión de 2 o más elementos o
circunstancias en que se encuentran. Sus componentes etimológicos son el prefijo con, cuyo significado es completamente o globalmente, y textus, cuyo significado es tejido o conjunto de palabras que componen un pasaje escrito u oral. De esta manera, el contexto se estaría refiriendo al ambiente en que se desarrolla una obra literaria. Cuando nos referimos al contexto, es todo lo que rodea el texto que poseemos. El contexto nos da indicios del espacio y tiempo en que se desarrollan los hechos, tanto en el interior de la obra literaria como fuera de esta. Es dentro de la obra donde podemos tener un acercamiento a la situación contextual tanto del autor como de la sociedad de su momento. En este punto podemos tomar los mismos aspectos esenciales de los que hablábamos en la biografía. Debemos ser concisos, veraces y tratar de mencionar aquellos datos que resulten de mayor relevancia. En lo que respecta al género y el subgénero, es necesario aclarar en un primer momento cuál es la definición de estos conceptos. Cuando hablamos de género, nos referimos a cada categoría específica en que los textos literarios pueden clasificarse, atendiendo a características de su estructura, a su contenido específico o a los mecanismos que emplea para producir el efecto estético que persigue. En cuanto a los subgéneros literarios, podemos decir que es cada uno de los tipos de texto que se caracteriza por poseer rasgos comunes al género que pertenecen. Para poder entender esto de mejor manera, tenemos el ejemplo en la obra Luz Negra. Esta obra pertenece al género dramático, aquel que se encuentra diseñado para ser presentado frente a un grupo de espectadores. Como ya sabemos, el género dramático tuvo sus orígenes en la Grecia antigua, y más allá de ello, en antiguos ritos que datan de la prehistoria, y que por supuesto a lo largo de los siglos ha sufrido de grandes modificaciones tanto a nivel estético como temático y estructural. En lo que respecta al subgénero, la obra es clasificada como teatro existencialista, cuyos orígenes se remontan a mediados del siglo XX. Este teatro existencialista nace principalmente de las ideas del filósofo Jean-Paul Sartre, en cuyas características se destacan el individuo como tal y el contexto que gira en torno a él, que de manera general abarcan temas sociales. Otro punto importante para realizar el análisis de una obra literaria del género dramático son las temáticas. Los temas literarios hacen referencia al contenido de la obra literaria sin tener en cuenta el género. Son temas que pueden repetirse constantemente en diversos géneros literarios. No son necesariamente temas exclusivos del género dramático, el género narrativo, sino más bien pueden funcionar para cada uno de estos. A manera de ejemplo, tenemos tanto los temas principales como secundarios de la obra Luz Negra. En los temas principales tenemos la vida, la muerte, la injusticia y la indiferencia. Y en los temas secundarios, la libertad, la represión, la existencia y el amor. Como bien sabemos, las obras del género dramático están diseñadas para ser presentadas frente a un público en específico. Es por ello que parte indispensable de la escena son los personajes. Cuando se habla de un personaje se hace alusión a los individuos, ya sea humanos, animales o de otro tipo, por lo general de carácter ficcional, fantástico o imaginario, que toman parte en la trama de una obra artística, como una narración cinematográfica, un cuadro pictórico o un relato literario. Para entender de mejor manera esta definición, tenemos como ejemplo los personajes que participan dentro de la obra Luz Negra. Primeramente tenemos a los personajes principales, que es Götter, un revolucionario, un idealista, Motter, un ladrón, un delincuente, una persona ciega, que es quien escucha a los personajes, conversa con ellos, pero la falta de visión le impide poder darse cuenta de la situación en que estos personajes se encuentran. En segundo lugar tenemos el barrendero, que realiza su labor sin inmutarse por la escena que presenta ante sus ojos, la aparición de un hombre que se horroriza ante el hecho que observa en el patíbulo y él mismo se encarga de cubrir a una de las cabezas con un pañuelo. Y finalmente la imagen de la niña, de quien podríamos hablar, representa la inocencia, apacigua por un instante la incertidumbre de aquel par de cabezas parlantes. Para finalizar, es importante saber si tienen alguna pregunta respecto al tema.
Para ello pueden dejarnos un comentario en la parte de abajo del video o también pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook pueden buscarnos como De Barro. Como último punto les presentamos la bibliografía que se utilizó para la elaboración de este video. Si necesitan más información, ya sea de la obra Luz Negra o con elementos que tengan relación con el género dramático, pueden consultar estas fuentes. Muchas gracias por ver.